Bueno, hoy venimos a presentarle el End Colony Optimization, optimización por colonia de hormigas. Bueno, como una pequeña introducción sobre el TSP o el Traveling Pursuit Problem, pues el problema del viajero, del agente viajero. El problema pues que escogimos fue este TSP, que trata básicamente que se tiene un número de ciudades, que hay un costo en cada ciudad y que se necesita recorrer todas las ciudades en el menor costo posible y que todas las ciudades estén visitadas y se regrese a la ciudad de origen. Como se puede ver en esta imagen, se tiene pues una ciudad de origen, un estado, y pues recorrer las ciudades pues en el menor costo posible y regresando lógicamente a su estado, a su ciudad de origen. Una introducción acá al ACO, el End Colony Optimization por sus siglas en inglés. Se inspira en la observación de las hormigas. La colonia tiene un grado de organización alto comparado con la simplicidad del individuo y la coordinación indirecta por medio del rastro de las feromonas. En este caso, cuando las hormigas pues van en búsqueda de comida, dejan rastro de sus feromonas para que las otras hormigas sigan ese rastro. Bueno, pues para hacer una pequeña demostración de cómo funciona este algoritmo, pues nos pareció interesante mostrar esta simulación donde podemos observar que hay unos diferentes nodos. Este problema es diferente al que nosotros vamos a abarcar porque una de las restricciones del de nosotros es que todas las ciudades queden visitadas, ¿sí? En esta simulación de aquí dan un punto inicial y un punto final. Entonces lo que se quiere es que se llegue desde el punto inicial al final en un menor costo posible, ¿sí? Pero no tienen la restricción de que todas las ciudades estén visitadas, ¿sí? Entonces, como podemos observar, ahí la simulación ya la lanzaron y se ven las hormigas que ellas cogen unos diferentes caminos y a través de ciertas iteraciones hay unos caminos que piensan a desaparecer, ¿sí? Que es por lo de las feromonas que se utilizan en este algoritmo, ¿sí? Entonces ya a través de muchas iteraciones ellas van convergiendo a un camino que es el más óptimo, que es el que podemos observar aquí, el que más negro, ¿sí? Ahí ya ciertas iteraciones, miren que por ejemplo la parte de arriba y la de abajo ya comienzan es muy débil las feromonas, entonces, y es muy costoso, entonces las hormigas ya casi no pasan por ahí, ¿sí? Entonces ya en últimas, ellas fortalecen un solo camino que es el más óptimo, que es el que menos costo los va a llevar desde un punto inicial a un punto final, ¿sí? Esta era pues una pequeña simulación, la encontramos en YouTube para poder que entendieran más el algoritmo de colonia de hormigas. El modelado del problema, pues tenemos un n, que es el número de ciudades a visitar, ¿sí? Tenemos una clase hormiga que consta de un camino que lo tomamos como un array list de enteros, ¿sí? De tamaño n, de las n ciudades, y tenemos un costo del camino que lo declaramos como un double fitness, que va a ser el costo de todo el camino que recorra la hormiga, ¿sí? Para este algoritmo también debemos tener en cuenta una visibilidad, que es por la cual la hormiga va a pasar de una ciudad a otra, ¿sí? Qué tan llamativa es la otra ciudad y que el costo sea muy mínimo. Esta visibilidad viene dada como 1 sobre el costo, ¿sí? Nosotros la tomamos como una matriz de double, de n por n, que son las ciudades. Tenemos unos costos que también lo tomamos en una matriz simétrica, que estas son dadas por los datasets que tomamos de las diferentes ciudades, ¿sí? Y están las feromonas, que estas son las más importantes para este algoritmo, que son las cuales le dicen a la hormiga por dónde coger su rumbo para llegar a otra ciudad. También lo tomamos como una matriz simétrica de n por n. Entonces, como les dije anteriormente, la visibilidad está dada como 1 sobre el costo. Esto quiere decir que entre mayor sea el costo de una ciudad a otra, la visibilidad va a ser menor, ¿sí? Esto lo que hace es 1 sobre el costo, ¿sí? Entonces, si el costo es menor, es muy bajo,
este número de la visibilidad va a ser mayor, o sea que va a ser más atractiva para la hormiga tomar esa ciudad, ¿sí? De eso se trata esta visibilidad. En cuanto a la inicialización de las feromonas, esto es una mejora que hicimos, que las feromonas se inicialicen igual a la visibilidad. Esto quiere decir que los números mayores que den va a ser más atractivo porque quiere decir que el costo es mínimo, el costo es menor, ¿sí? Entonces, porque en algunos artículos que encontramos, las feromonas las inicializan como un parámetro de 0.01, pero esto se demora a que las hormigas, cada vez que pase una hormiga, pues las feromonas se vayan acomodando para encontrar el camino más óptimo, ¿sí? Entonces, esta es una de las mejoras que hicimos nosotros en este algoritmo. En cuanto a la actualización de las feromonas, estas se hacen cada vez que una hormiga haga un camino, ¿sí? Y esta viene dada por 1 menos un parámetro de evaporación, que este debe estar entre 0, entre 0,1 y entre 0,3, ¿sí? Está dado por 1 menos la evaporación por las feromonas en esa intersección de la ciudad, más la evaporación por 1 sobre el fitness de la hormiga. Este fitness de la hormiga es el fitness del camino total que hizo la hormiga, ¿sí? Que de la hormiga que utilizó esta feromona, ¿sí? Esta viene así. En tal caso que la hormiga no utilizó esa intersección de esas dos ciudades, o sea que no utilizó esa feromona, esto se anularía, ¿sí? Esto se anularía haciendo que la feromona disminuya, ¿sí? Va a disminuir ya por este factor de evaporación, va a disminuir, ¿sí? Si la utilizo, entonces sí se toma en cuenta esta, o sea que esa feromona toma fuerza para que la siguiente hormiga que venga vea si la puede tomar. Y pues el parámetro de evaporación que ya les había hablado está entre 0,1 y 0,3. Después de esto se maneja una probabilidad de que la hormiga pase de una ciudad a otra ciudad. Esta probabilidad viene dada por las feromonas en ese punto, de ese punto de ciudad a ciudad, elevada a un parámetro por la visibilidad en esa misma intersección elevada a un parámetro beta, ¿sí? Y sobre la sumatoria de todas ellas, de lo mismo, ¿sí? Pero la sumatoria, esto lo que nos indica es la probabilidad de que una hormiga tome esa ciudad, ¿sí? Entonces los mejores parámetros que nosotros obtuvimos haciendo varias distintas pruebas fue, para este caso, para este parámetro fue 1 y para el caso de beta fue 5, ¿sí? Estos fueron los mejores, variamos estos parámetros, pero no, el mejor camino óptimo nos dio con estos dos parámetros en 1 y en 5, ¿sí? Entonces, para explicarles un poco cómo la hormiga pasa de una ciudad a otra, entonces pues tenemos un ejemplo aquí, que la hormiga está en este nodo amarillo oscuro, ¿sí? Y tiene la posibilidad de pasar a estos tres nodos, al amarillo, al azul o al rojo, ¿sí? Cada una de estas intersecciones va a estar constituida por el costo que cuesta de una ciudad, de la ciudad esta amarilla oscura a la amarilla de acá, ¿sí? Una visibilidad que va a ser 1 sobre el costo y las feromonas de acuerdo a las hormigas que ya hayan pasado anteriormente, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, nosotros, por ejemplo, aquí la hormiga para pasar de la ciudad, de esta ciudad a la ciudad amarilla, va a tener un 30%, ¿sí? De probabilidad. Ya haciendo todos los cálculos y hallando lo que veíamos acá anteriormente, esta matriz que se llama TXN de probabilidad, ¿sí? Entonces, de pasar de esta ciudad, del origen a la ciudad azul, va a tener un 15%, y de su origen a este nodo rojo va a tener un 55% de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso aquí se genera un número aleatorio, ¿sí? De 0 a 1. Dependiendo de ese número y donde caiga, se escoge para dónde la hormiga va a su siguiente paso, ¿sí? Entonces, pero como podemos observar que la mayor probabilidad la va a tener el nodo rojo. Entonces, si la hormiga pasa al nodo rojo, esta intersección se va a fortalecer más porque se tiene que hacer la actualización de las feromonas. O sea que la probabilidad
de que pase al nodo rojo va a ser muchísimo mayor a esta vez, ya no va a ser de 55, sino que va a ser de mayor, ¿sí? Entonces, para la siguiente iteración, suponemos que el número aleatorio dio en nuestra franja, ¿sí? Dio en esta franja de 0,45 a 1. Entonces, la hormiga ya está situada aquí. Entonces, ella, como no se pueden repetir las ciudades, entonces nosotros manejamos una clase de ciudad que lo que hace es que si está visitada o no está visitada, ¿sí? Entonces, esta ya la descartaríamos y de nuevo se tendrían que hallar la probabilidad de que la hormiga esté parada aquí en lo rojo y qué probabilidad hay de que pase al amarillo o pase a lo azul, ¿sí? Pues en este ejemplo lo colocamos de un 50%, ¿sí? Para cada una de ellas, y lo que tenemos que hacer aquí es generar otro número aleatorio y dependiendo en qué franja caiga, la hormiga se va a trasladar a esa ciudad o a estos nodos, ¿sí? Este era un pequeño ejemplo pues que queríamos hacer como para que se entendiera cómo era que se iba construyendo el camino de la hormiga. Ahora, para las mejoras, a la hora de crear cada hormiga, pues lo que se hace es una búsqueda local con este high climbing, el cual se nos dio acá en clase, y en la inicialización de las feromonas se hace con la visibilidad, teniendo en cuenta que esa visibilidad es qué tan costoso es. Pues ese se hace para asegurar que la primera hormiga no salga toda perdida o toda loca. En la actualización de las feromonas se cambian son los parámetros. Según artículos que estuvimos probando, a la hora de establecer parámetros, escogimos los que más nos dieron los mejores resultados. Aquí cabe aclarar que el high climbing fue pues el que nos proporcionó el ingeniero. Lo que trata es que cambiar dos intersecciones de dos ciudades, ¿sí? A través de pues, que sea aleatorio, ¿sí? Y esto sinceramente nos ayudó mucho para el algoritmo en lo que son los resultados. Nos ayudó bastante, ya pues tiene que haber menos iteraciones. Y este high climbing también lo implementamos que, por ejemplo, que tenemos un camino, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, que las iteraciones de high climbing sean 10. Entonces encontramos 10 vecinos y escogemos el mejor y ese es el que retornamos. No, nosotros lo que hicimos fue que encontráramos un vecino, si es mejor, lo cambiamos y ahora nos paramos en ese nuevo vecino. Y a partir de ese encontramos otro vecino mejor y si era mejor, pues nos trasladamos a él así. Entonces esto ayuda mucho y da un cambio grande a los resultados del algoritmo. Pues ya viendo los resultados, para los datasets que encontramos, está el de la U15 que es para 15 ciudades y el valor óptimo es de 291. Estos datasets vienen de matrices simétricas, o sea que su traspuesta es la misma, ¿sí? Entonces hicimos 20 iteraciones de 0 a 20 para variar las semillas. Tuvimos, como pues es muy pequeño este dataset de 15 ciudades, este algoritmo, y como él aprende muy rápido, en la primera iteración ya encontró los valores óptimos. Lo encontró para 4 semillas, ¿sí? Y eso que no va haciéndole la mejora del high climbing. Lo colocamos en 0, entonces él no entra y hace esta búsqueda local. Y como constante evaporación en 0,1, que fue la mejor que nos dio, ¿sí? Entonces podemos observar que pues ya que este archivo es de pequeñas ciudades, de 15 nomás, entonces el algoritmo funciona muy bien, ¿sí? Encontrando en una sola iteración el valor óptimo. Para este resultado en el archivo free26, pues se tienen 26 ciudades con el valor óptimo de 937. Para este se tuvieron dos valores óptimos, el 9 con la semilla 9 y la semilla 14. Las iteraciones ACO son las iteraciones del algoritmo. Las iteraciones del high climbing pues son las iteraciones de búsqueda. Pues se tienen las constantes de evaporación y el valor ACO, que como se pueden dar cuenta en el valor 9 y el 14 sí nos coincidió con el valor óptimo. En este caso nos dieron, en 2 semillas nos dieron el óptimo, ¿sí? Pero cabe aclarar que para cada una de esas semillas se encontró un camino diferente. O sea que estos dos encontraron distintos caminos del recorrido de las ciudades, pero da el mismo óptimo. O sea que
hay dos caminos que generan el mismo costo. En este archivo, que es el Danzig de 42 ciudades, su valor óptimo es de 699, el costo. También pues se hacen las 20 iteraciones con semillas distintas y podemos observar que la mejor el valor óptimo nos lo dio la semilla 9, ¿sí? Todas se hicieron con iteraciones del algoritmo de 100 y las de búsqueda local, o sea el high climbing, se hicieron de 10, y la constante de evaporación sí se dejó la misma, que fue la que mejor resultado nos proporcionó, que es de 0,1, ¿sí? En este archivo, que fue el más grande que trabajamos para 52 ciudades, tiene un valor óptimo de 7.542. Para este caso no encontramos el valor óptimo. El más cercano también fue la semilla 9, ¿sí? Con 100 iteraciones y con 23 en high climbing, o sea, búsqueda local, y constante de evaporación 0,1, ¿sí? Como podemos ver, nos da un costo de 7.732, ¿sí? Estuvo muy cerca, hay una diferencia de 190, ¿sí? Pero no se llegó al óptimo que se esperaba. Bueno, pues estos son los resultados que obtuvimos con estos 4 archivos con los cuales hicimos las pruebas, y cabe aclarar que probamos de 20 iteraciones con semillas distintas y pues variando las iteraciones del algoritmo y las de high climbing, y aquí pues colocamos las que mejores resultados nos dieron. Pasamos a ver lo que es el código, ¿sí? En código pues manejamos, aquí pueden ver podemos ver, pues en el paquete de función tenemos lo que es la función objetivo, que es la que suma todas las ciudades, todas las que se recorrió la hormiga, ¿sí? Pues tenemos una clase de números aleatorios, que es la que nos sirve para cuando apenas arranca el algoritmo, ella se crea una hormiga aleatoriamente, sin tener en cuenta las feromonas ni nada de eso, por ahora. Esa es la primera hormiga que sale como a explorar, ¿sí? Entonces se crean números aleatorios desde 0 hasta el n, que es el número de ciudad. Tenemos la clase AndColony, pues donde se hace la implementación del algoritmo. Tenemos una clase ciudad, que es la que nos permite verificar si la ciudad está visitada o no, ¿sí? Para que la hormiga no vaya a repetir el camino. Y tenemos el principal, donde damos todos los parámetros que necesita el algoritmo, ¿sí? Entonces aquí en el algoritmo, la implementación del algoritmo, pues inicializan todos los parámetros que pudimos ver en la presentación. Se inicializan las ciudades, ¿sí? Se inicializa la visibilidad, las feromonas, y este TXN es la probabilidad que va a tener la hormiga de tomar una ciudad, ¿sí? Tomamos una hormiga, la clase hormiga, tenemos como la clase solución una hormiga que consta de una array list de enteros, que le llamamos camino, y un double fitness, que va a ser el costo total del camino que hizo la hormiga, ¿sí? Entonces creamos una hormiga, la llamamos la mejor, ¿sí? Y con este método crear hormiga, que lo que hace es crear la hormiga pero aleatoriamente, sin tener en cuenta las feromonas ni nada de eso, ¿sí? Hallamos su fitness, ¿sí? Lo guardamos y actualiza, dependiendo de esta hormiga, hacemos la actualización de las feromonas. Por eso se le manda a la hormiga las feromonas que ya estaban establecidas, el número de ciudades y la constante de evaporación, ¿sí? Y con estas feromonas ya actualizadas se actualiza la probabilidad de que la hormiga tome cierta ciudad. Entonces esta probabilidad lo que necesitan las feromonas, el número de ciudades y la visibilidad. Entrando ya aquí en las iteraciones del algoritmo, se crea una nueva hormiga y se inicializa con que arranque desde la ciudad 0, ¿sí? Que arranque desde la ciudad 0. Entonces en este ciclo aquí, en este for, lo que hace es empezar a crear el camino de la hormiga, ¿sí? Se toma como origen el camino, la primera posición del camino que vamos a empezar a construir, ¿sí? Y tomamos a qué ciudad va a pasar la hormiga, entonces la llamamos siguiente y creamos este método que se llama siguiente ciudad, que este es el que, pues como el que va a tener como más la lógica del algoritmo. Este va a recibir las ciudades a las cuales no ha visitado la hormiga,
las probabilidades, el número de ciudades, el aleatorio para poder crear para dónde se va a dirigir la hormiga, y el origen que es el en el que está parado ella, ¿sí? Entonces vámonos a este método siguiente ciudad. Entonces este método lo que hace es tomar las probabilidades y guardarlas en la probabilidad de las ciudades, ¿sí? Lo que hace en esta parte, lo que hace es hallar esas probabilidades que tiene y dependiendo de esa, organizarlas porque es una probabilidad acumulada. Recuerden que es una probabilidad acumulada y la suma de sus probabilidades tiene que dar 1, ¿sí? Entonces aquí lo que hace es empezar a sumarlas y hallar las probabilidades acumuladas. En esta parte se crea el número aleatorio, ¿sí? Y se toman nomás 2 decimales a partir de la coma. Y mirar ese aleatorio en qué probabilidad cae, de todas las que ya llamo, en cuál probabilidad cae, y decir entonces cuál es la ciudad destino. Este destino lo que va a decir es obviamente pues a cuál la hormiga va, a qué ciudad va a pasar, y este es el que retornamos, ¿sí? Entonces aquí volviendo al algoritmo, al principal del algoritmo, ¿sí? Este me va a retornar la siguiente ciudad, ¿sí? Y esta la va a guardar, le va a decir que esta siguiente ciudad me la coloque como visitada en las ciudades que puede recorrer la hormiga. Entonces este siguiente me la coloque en visitada, o sea que ella ya no puede volver ahí, y esa ciudad la adiciono al camino que estoy construyendo aquí. Esto lo va a hacer las iteraciones, las n iteraciones, y al final construye un camino con todas las diferentes ciudades distintas, ¿sí? Y volviendo al origen. Entonces ya al crear eso, el camino se lo mandamos a la nueva hormiga, ¿sí? Le mandamos este camino y le hallamos su fitness, ¿sí? Y de repeso, aquí es donde hacemos la mejora, que esta nueva hormiga va a ser igual al high climbing, o sea que va a hacer una búsqueda local a partir del camino que ella hizo, ¿sí? Y le va a encontrar unos vecinos. Dependiendo de esos vecinos, ella va a mejorar, ¿sí? Y dependiendo también de las iteraciones que nosotros le demos, para ver cuántas búsquedas locales haga este high climbing. Ya este high climbing nos retorna una mejor hormiga. Esta la comparamos con la mejor hormiga con la vez, que fue la que creamos aleatoriamente acá. Si es mejor, o sea, si su fitness es menor, para el caso, porque nosotros lo que queremos es disminuir el costo del camino, entonces hacemos que la vez sea la nueva hormiga, ¿sí? Estos son contadores que utilizaba para ver en qué iteración era donde se hacía ya el óptimo, ¿sí? Bueno, aquí ya se creó una nueva hormiga y se hizo la mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es, esto es para una sola iteración del algoritmo. Entonces al final tenemos que actualizar las feromonas dependiendo de esa hormiga que creamos, que acabamos de crear, ¿sí? Y con las feromonas que ya estaban creadas anteriormente, ¿sí? El número de ciudades y la constante de evaporación, y estas van a ser nuestras nuevas feromonas para la siguiente iteración. Dependiendo de estas, como las feromonas cambiaron, entonces cambia la probabilidad. Entonces nosotros hicimos un método que se llama TXN, que es el que nos va a actualizar estas probabilidades con las feromonas, la visibilidad y el número de ciudades, ¿sí? Y inicializamos las ciudades, o sea que ya todas las ciudades nos las ponga como no visitadas, para que la siguiente hormiga pues pueda recorrerlas, ¿sí? Y pues en nuestro contador de las iteraciones. Y este algoritmo lo que nos va a retornar va a ser el best, que ahí es donde siempre se va a guardar el mejor camino con su mejor fitness. Pues esto es lo básico que hace el algoritmo. Acá en el principal pues tenemos acá las pruebas con los diferentes archivos de 0 a 20, que fue lo que hicimos en las semillas, iteramos de 0 a 20. Pues aquí dependiendo del archivo y de las ciudades, nosotros pues cuadrábamos estos parámetros que eran las iteraciones del algoritmo, las iteraciones de high climbing, la constante de evaporación,
Este parámetro que tengo aquí, pues yo no lo usé porque esta era la inicialización de las feromonas, que se inicializaban todas en 0,01, pero vimos que daba un mejor resultado inicializando las feromonas con la visibilidad, ¿sí? Y pues aquí miramos, aquí podemos observar los resultados del algoritmo. Por ejemplo, que este fue el mayor, el mayor archivo que manejamos de 52 ciudades. Podemos observar que lo dio con la semilla 9, ¿sí? Y este es el camino que recorrió la hormiga. A partir de la ciudad 0 pasa a la 21, así sucesivamente. Cuando llega a la 49, también toca que ver que de la 49 ya tiene que volver a su ciudad origen, o sea, vuelve a la ciudad 0, ¿sí? Y nos dio con un fitness de 7732, no encontrándonos el óptimo, pero sí muy cercano, con una diferencia de 190. Pues eso es todo en cuanto al código, ¿sí? Y pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro lo que es la optimización por medio de la colonia de hormigas. Muchas gracias.